Cuando tú piensas en Colombia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Pablo Escobar, drogas, narcotráfico, violencia. Es posible que esas sean una de las primeras cosas que vienen a tu cabeza porque es lo que estás acostumbrado a ver en los shows en Netflix, ¿no? Escobar, el patrón del mal, Narcos y muchos otros shows que tristemente solo muestran lo negativo de Colombia. Pero en el episodio de hoy queremos contarte sobre el antes y el ahora de nuestro país, de una manera muy resumida, porque todo esto del narcotráfico, las drogas, los carros bombas, toda esta época tan violenta se vivió principalmente en los años 80, 90, hacia finales de los años 90, y hoy te vamos a contar sobre eso. Pero queremos enfocarnos también en hablarte de aquellos líderes sociales, aquellos héroes sin capa, que durante ese tiempo tan oscuro de nuestro país estaban haciendo grandes cosas y estaban tratando de hacer grandes cambios para que este país cambiara. Y son personas de las que no se habla mucho. Así que hoy queremos contarte sobre 4 líderes sociales muy importantes que marcaron algo muy grande en el país. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque uno de ellos es el protagonista del libro que estamos a punto de empezar a leer en nuestro club de lectura aquí en Spanishland. Así que quédate porque hoy vas a aprender muchísimo y escucharás cosas que tal vez no habías escuchado sobre Colombia. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para hablar de este tema tan interesante e importante, estamos aquí con mi hermana Valentina Barrios, quien es la directora del Club de Lectura en Spanishland. ¿Cómo está, Valentina? Hola Andrea, buenas noches y hola chicos, espero que estén súper bien. La verdad me alegra volver a compartir este espacio, volver a estar aquí con ustedes para hablar un poquito, ¿no? Y sí, como Andrea nos venía diciendo, vamos a anunciarles el nuevo libro que vamos a estar leyendo en el Club de Lectura. Es un libro muy interesante y especial para nosotros porque es la primera historia que vamos a leer en el club de un autor colombiano y una historia basada en nuestro país. Entonces sí, les vamos a estar contando un poquito del contexto de cómo se vivía en Colombia desde los años 60 hasta los años 2000, un poquito de todo ese contexto, de quiénes eran estos hombres que hicieron un gran cambio en nuestro país, en nuestra sociedad, y vamos a hablar de nuestro protagonista principal. Entonces sí, como Andrea, como usted lo decía antes, en Colombia se vivió muchísima violencia, tristemente. Es uno de los países con el conflicto interno más grande o más largo, por decirlo así, que hemos tenido en América Latina, y es porque teníamos diferentes actores en este conflicto, como lo son las guerrillas como el ELN, las FARC, por un tiempo también el M-19, y como ustedes saben, chicos, también tenemos a Pablo Escobar con el cartel de Medellín. Entonces estas personas generaron muchos problemas, mucha violencia, cambiaron la vida cotidiana de millones de colombianos, pero afortunadamente es una situación que cambió y eso es lo que les queremos contar hoy. Y queremos enfatizar en el hecho de que esa Colombia que ustedes ven en esos shows tan populares de Netflix, como ya dije, principalmente lo que es Escobar, el patrón del mal y Narcos, aunque yo sé que todos saben que aquí se está mostrando una historia que ya se vivió en el pasado, por alguna razón, algunas personas siguen pensando que esa es la realidad de nuestro país. Y queremos ser muy honestos y transparentes y decir que sí seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas, ¿no, Valentina? Sí. De narcotráfico, ¿verdad? De los grupos armados al margen de la ley. Aún existe las FARC, el ELN. Están los paramilitares, que es otro grupo armado también. Sí seguimos lidiando con esto y estamos tratando de lograr la paz, ¿no? Sí. Pero sí se han hecho muchísimos avances en todos estos años. O
O sea, la Colombia del tiempo de Pablo Escobar, que era horrible, impensable, esa no es la realidad hoy en día. Y sí tenemos mucho conflicto en ciertas zonas rojas, se llama, del país, y hay mucho todavía por hacer, pero en general Colombia sí es un país seguro para ustedes venir como turistas. Las ciudades de Cartagena, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Pereira, todo el eje cafetero, Santa Marta, Barranquilla, podría mencionar muchos Muchas. pueblitos más, son muy seguros, ¿sí? Así que sí se han hecho muchos avances y la verdad es que cada año vienen millones y millones de personas. Nosotros aquí con el programa de inmersión, casi cada semana tenemos 2 estudiantes que vienen aquí y pasan tiempo en Bucaramanga o en Bogotá. Y luego tenemos los viajes de grupo, ¿no? Entonces, sepan que sí pueden venir a Colombia, que queremos que vengan, pero que es bueno que ustedes también conozcan esta época oscura de nuestro país. Vamos a hablar de 4 hombres que durante esta época de oscuridad, como dijo Valentina, en los 80, los 90, estaban tratando de hacer un cambio y no tenían miedo de decir la verdad y no tenían miedo de ir en contra de todas estas cosas malas que estaban pasando. Hubo muchos periodistas, profesores, médicos, mucha gente del común, de la cual ni siquiera tal vez hay registro, pero son gente que se paró por el pueblo, que quiso pelear y hacer algo en contra de todas estas cosas malas que estaban pasando, ¿no, Valentina? Sí, exacto, Andrea. Y justamente en este episodio te vamos a contar un poquito de 4 personas que, como lo dice Andrea, eran personas comunes y corrientes como nosotros, con trabajos que quizás una persona sí estaba relacionada a la política, los demás no eran personas relacionadas a la política, solo querían hacer un bien desde su posición, desde su comunidad, y tristemente fueron asesinadas en medio de todo este conflicto de Colombia, ¿no? El primero es Guillermo Cano Izaza, que como sabemos, Valentina, es alguien muy recordado, que la mayoría de colombianos sabe quién fue. Y de hecho, chicos, de pronto ustedes también pueden conocerlo porque él apareció en la serie de Pablo Escobar en Netflix. Entonces, probablemente este nombre se te hizo familiar. Guillermo Cano era el director del periódico El Espectador. Este periódico era muy popular en Colombia, casi todo el mundo lo leía, y lo que él hacía era prácticamente escribir denunciando a Pablo Escobar y a muchos otros grupos armados y narcotraficantes que estaban de hecho tratando de infiltrarse en el mundo de la política, ¿cierto? Sí. Y que estaban tratando de esconder lo que hacían, pero él sabía lo que estaban haciendo y él no tenía miedo de en el periódico escribir y denunciar, no, miren, estas personas están traficando droga, esta persona está haciendo esto, lo otro. Tristemente, Pablo Escobar fue quien acabó con su vida, así como tristemente lo hizo con la vida de cientos y miles de personas, porque como hemos visto, Pablo Escobar tristemente, si veía que alguien estaba hablando en contra de él, inmediatamente eliminaba a esa persona. Entonces, es alguien que murió peleando por la verdad, es alguien que nunca tuvo miedo de levantarse y querer hacer algo por el pueblo que estaba sufriendo. Así que este episodio también es para honrar la vida de esas personas que aquí en Colombia hicieron algo diferente, que quisieron marcar una diferencia. Y la vida también de todas las personas que en todos los países hacen eso, ¿no? Porque esto no es solo de Colombia, es de todos los países, que hay muchos líderes sociales que se levantan a pelear por la justicia, por la verdad, y pues terminan perdiendo sus vidas en estas luchas. Sí, pues realmente es muy triste porque Guillermo Cano no hizo nada malo. Él simplemente decía la verdad en su periódico. Él simplemente decía lo que estaba pasando en el país y por hacer esto, pues costó su vida, ¿no? Entonces él en 1986 fue asesinado por Pablo Escobar. Él estaba fuera de su oficina, estaba fuera del Espectador y fue asesinado en ese momento.
Entonces es muy triste que una persona que realmente estaba entregada a su profesión muriera de esta manera, ¿verdad, Andrea? Y así es el caso de muchos periodistas durante esta época oscura en Colombia, pero Guillermo Cano es recordado como un periodista muy valiente y es como una insignia para los periodistas de siempre proteger la verdad sin importar el costo. Y vale la pena mencionar que la realidad de Colombia hoy en día es completamente opuesta, porque todos los periodistas realmente dicen lo que quieren, o sea, Sí. critican al gobierno, critican a los políticos, hacen memes, hacen parodias o lo que sea, o cualquiera en la internet, cualquier influencer, cualquier persona. Obviamente aún sucede que líderes sociales desaparecen, ¿sí? Esto sigue pasando, pero es más como en las comunidades más controladas por estos grupos guerrilleros. Pero en general no es como que la gente tenga miedo de criticar a los políticos y se sienten en la libertad de poder criticarlos o juzgarlos. Sí. Vamos para la segunda persona. La segunda persona es Jaime Pardo Leal. Él también fue un hombre que estaba decidido a cambiar su comunidad, decidido a cambiar su país. Él era un abogado, era un juez colombiano y él pensaba que por medios democráticos, por medio de la Constitución, del diálogo, de hacer las cosas bien, se podían cambiar pues las circunstancias en las que vivía el país y toda la violencia que había. Pues en 1986 él lanzó su candidatura para ser presidente de Colombia, pero tristemente en 1987, o sea, el año siguiente, él fue asesinado. Entonces también esto es una vez más una historia triste de alguien que realmente quería hacer un cambio, tenía ese interés, pero tristemente fue asesinado por la violencia en Colombia. ¿Mm? Y Andrea, cuéntenos de la tercera persona. 3. Leonardo Betancourt Taborda. Este hombre también cumplió un papel muy importante en todo este proceso de todos estos líderes que se levantaron. Él era un médico y un profesor y era compañero del protagonista del libro que vamos a estar leyendo, que ya vamos a contarles por fin sobre este libro. Pero sí, este fue un profesor y médico que de diferentes maneras y cada vez que podía levantaba su voz y él fue silenciado, tristemente. ¿Y por qué queremos que ustedes sepan un poquito de esto? Estamos dándoles un resumen súper corto, ¿no, Valentina? Pero para aquellos que van a estar leyendo un libro con nosotros, porque ya muchos de ustedes nos han estado preguntando, ¿cuándo empieza el siguiente libro? Y para los que no sepan, les vamos a contar. Nosotros leemos libros aquí en Spanishland de una manera muy dinámica. Y entonces vamos a estar leyendo un libro súper interesante que ya Valentina nos va a contar. Pero es importante conocer el contexto histórico y sociopolítico en el que se desarrolla esta historia. Y queremos resaltar eso, que Colombia tiene un pasado muy oscuro, pero que hoy en día las cosas han cambiado y seguimos en un proceso de paz y no hemos alcanzado la paz total, pero sí hemos alcanzado muchos avances. El libro que vamos a estar leyendo, que vamos a empezar a leer el 17 de agosto de este 2026, ¿cómo se llama, Valentina? El libro se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Y este libro de Héctor Abad trata sobre la vida de Héctor Abad Gómez, un médico y también profesor, amigo de Leonardo Betancourt, quien es el protagonista de este libro que vamos a estar leyendo. Héctor Abad Gómez es el papá de Héctor Abad, quien escribió el libro. Héctor Abad es un escritor colombiano y en este libro, El olvido que seremos, él nos cuenta sobre la vida de su papá y cómo la vida de su padre cambió la vida de él. Y en todo esto él se mete un poco en
toda esta historia de esa época oscura de Colombia. Así que es un libro muy interesante, ¿no, Valentina? Sí, Andrea, realmente es un libro muy, muy interesante y muy diferente de lo que hemos hecho antes en el club de lectura, entonces por eso nos llamó tanto la atención. Pero antes de comenzar a hablar del libro, hablemos un poquito de quién era Héctor Abad Gómez, el papá de este autor, ¿verdad? Héctor Abad Gómez nació en 1921. Él nació en la ciudad de Medellín y fue un médico y un profesor de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La historia de este hombre es muy especial, a mí realmente me gusta muchísimo porque es una persona desde que era muy joven, siempre quiso hacer un cambio positivo. Entonces, el lema principal que él tenía, o uno de sus lemas principales, era que un buen médico no debe enfocarse simplemente en curar las enfermedades de sus pacientes, sino en prevenir que estos pacientes tengan estas enfermedades. Entonces, desde que Héctor Abad padre estaba en la universidad, él ya estaba liderando como grupos para sanear las aguas de Medellín, para que el agua fuera potable, para ponerle vacunas a niños, para que las personas no pasaran por hambre. Entonces él toda su vida la dedicó al servicio de otras personas y fue lo que le enseñó a sus hijos. Es el legado que les enseñó de siempre ser muy conscientes de que no todos tenían las mismas oportunidades que ellos, de que debían valorar todo lo que tenían, debían ser cuidadosos con el agua, con la vida, debían respetar a los demás. Entonces sí, Héctor Abad fue un hombre muy especial que estuvo liderando muchos proyectos en la ciudad de Medellín para que pues las personas empezaran a tener más oportunidades y mejores condiciones de vida. Sí, de hecho, Héctor Abad Gómez fue uno de los hombres que impulsó la salud pública en Colombia y trabajó mucho hacia eso para lograr que tuviéramos un mejor sistema de salud y que en especial las personas de bajos recursos pudieran tener un buen sistema de salud. Y él, al ser profesor de medicina en la Universidad de Antioquia, formó también a muchas generaciones de médicos. Entonces tuvo un impacto, dejó un legado muy importante. Y como decía Valentina, él no solo enseñaba que hay que prepararse y curar las enfermedades, sino él creía que los médicos tenían una responsabilidad con la sociedad, que tenían que ir más allá para lograr un bienestar integral en la sociedad. Por eso es que lo escogimos como nuestro cuarto líder, nuestro cuarto héroe sin capa. Y Valentina decidió escoger este libro para el club de lectura porque para los que ya han participado con nosotros, saben que nunca hemos leído un libro de un escritor colombiano, ¿no, Valentina? No, es la primera vez. Y no solamente en este libro, en este club independiente que tenemos en Spanishland, sino que antes, Andrea, cuando leíamos historias en la membresía, nunca habíamos leído un autor colombiano. Solo en una ocasión que leímos un libro de Gabriel García Márquez, pero esa fue la única vez. Entonces, estamos muy emocionados porque también estuvimos revisando este libro y tiene una cantidad de vocabulario cotidiano colombiano, jerga, expresiones que realmente van a ser muy chéveres para este libro, Andrea. Sí, la verdad es que este es un hombre que admiramos muchísimo aquí en el país. Él se caracterizaba por hacer campañas de vacunación, por hacer campañas de nutrición para poblaciones vulnerables. También campañas donde él enseñaba cómo evitar enfermedades, cómo tener un ambiente más limpio. Más adecuado. Sí, o sea, él lo que quería era enseñarle a la gente, educarla, para que no tuvieran que llegar al hospital. Y por esto es que él se metía en todo el cuento, ¿no? No solo allá en la medicina, sino como en todo, alzaba su voz. Y por eso fue que él se convirtió en un líder y habló en contra de muchas personas con poder que estaban afectando negativamente al pueblo. Y él fue asesinado, pero tristemente nunca se supo realmente por quién fue. Pero se sabe, es bien sabido que obviamente fue alguno de estos grupos contra quienes él estaba hablando. Y por eso él es muy respetado en Medellín, porque como ustedes saben,
este fue como el epicentro de todo lo que sucedió con Pablo Escobar y muchos grupos de narcotraficantes que nacieron en esa época, fue en esta zona, ¿no? Pero bueno, para los que quizás nunca habían escuchado sobre el club de lectura, quiero contarte que aquí en Spanishland nosotros leemos 2 libros al año. Tú dedicas 6 o 7 meses a leer un libro de manera intencional y nosotros aquí les damos todas las herramientas para aprender y mejorar su español al máximo a través de un libro. Valentina es la directora del club de lectura y ella es quien se encarga de crear todo el material que tú encuentras en la plataforma. Así que, ¿cómo funciona? Y queremos invitarte a que te unas. Si tú nunca has leído un libro en español, o si has leído libros pero no de manera constante, o si lees pero sientes que realmente no aprendes vocabulario y expresiones de lo que lees, queremos invitarte a que te unas a este club de lectura y leas El olvido que seremos de Héctor Abad con nosotros. El link está en la descripción. Ve a dar clic y revisa los detalles y regístrate. ¿De qué se trata esto? Nosotros te vamos a dar toda la estructura para que tú puedas leer con calma y aproveches cada cosa que lees. Entonces, te damos un calendario donde te decimos qué capítulos leer y qué encuentran ellos, Valentina, en la plataforma para cada capítulo. ¿Cuáles son los materiales que ellos encuentran? Para cada sección de capítulos vamos a tener un PDF donde encuentras un resumen de todo lo que pasó y tenemos 4 preguntas de análisis. Después tenemos otro PDF con el vocabulario y las expresiones más importantes o más útiles que vimos durante este capítulo o estos capítulos. Entonces vamos a tener expresiones que sabemos que tú vas a poder usar en tu vida diaria y las vamos a tener con un sinónimo en español, con su frase en inglés, con su traducción a inglés. Entonces es un vocabulario muy completo para que puedas aprenderlo. Después vamos a tener 3 quizzes para cada sección donde vamos a estar practicando el vocabulario y las expresiones más comunes y más útiles que aprendimos durante la semana. Así que, ¿cuál es la rutina? Cuando empecemos el 17 de agosto, ¿sí? En esa tercera semana de agosto, tú lees un grupo de capítulos, sección 1, luego vas, lees el resumen en el PDF, respondes 4 preguntas de comprensión que Valentina ha diseñado para que tú tengas que pensar analíticamente y ahí te tienes que sentar y escribir y organizar tus respuestas o escribes en el computador, pero estamos haciendo un proceso completo de leer, analizar, luego escribir tus respuestas, ¿sí? Luego vas a hacer los quizzes, como dijo Valentina, para repasar palabras y expresiones nuevas. Y tienes ese PDF donde está toda la lista, pero aún mejor que eso, tienes una clase grabada por Valentina o la profesora Delkin, porque este club es dirigido por la profe Valentina y la profe Delkin. Tú, para cada sección, encuentras una clase donde la profesora da un resumen, explica palabras y expresiones y la profesora responde esas 4 preguntas desde su perspectiva. Eso te ayuda a escribir tus respuestas. ¿Y sabes qué es lo más chévere? Que durante una semana haces eso, pero la siguiente semana te vas a unir a una llamada de grupo de Zoom, donde va a haber 4 estudiantes más la profesora por 1 hora. Y ahí cada persona va a compartir, a leer sus respuestas. Y es que estas llamadas de grupo es lo mejor del club, ¿no, Valentina? Sí, la verdad es un espacio muy chévere, muy interesante para mí y para los estudiantes, porque, como lo decía Andrea antes, estas son preguntas de análisis para que tú compartas tu opinión. Entonces, estamos en un grupo con personas que piensan diferente, todos compartimos opiniones diferentes y realmente es muy enriquecedor
porque muy probablemente tu compañero está viendo las cosas desde una perspectiva diferente a la tuya. Entonces sí es muy enriquecedor para mí, es enriquecedor para todos, para realmente entender esta historia y para verla a profundidad, para entender a sus personajes. Y mientras están en la clase, la profesora Valentina o Delkin constantemente corrigen los errores que tú cometas. Si tú estás diciendo algo y dices por en vez de para, ustedes corrigen inmediatamente ese error, ¿no? Así que, ¿cuál es la mecánica? Semana 1 del mes, leer, responder preguntas. Semana 2, te unes a 1 hora de clase en Zoom. Semana 3 del mes, leer la siguiente sección, responder preguntas, hacer los quizzes. Y luego semana 4 del mes, de nuevo unirte a otra llamada de Zoom. Así que cada mes tienes 2 horas, 2 llamadas de Zoom y lees 2 secciones del libro. Y esto lo hacemos durante 6 meses, ¿no? Sí. Así que es un proceso largo, pero es que es mucho lo que hay por aprender. Y lo que queremos es que tú puedas leer, escribir, adquirir palabras y expresiones para tu aplicación de flashcards y luego poder hablar del tema. Así que te invitamos a leer este libro con nosotros. Únete en el link que está en la descripción y si tienes preguntas, envíalas a info@spanishlandschool.com. Ahí vamos a estar pues dándote todos los detalles si algo queda inconcluso. Y bueno, les quiero dar un pequeño resumen de qué se trata este libro. Es un libro súper interesante y es escrito desde la óptica del hijo de Héctor Abad Gómez. Su hijo se llama Héctor Abad Faciolince y él nos narra en su libro cómo era su papá. Es una especie de biografía, es una especie de novela histórica donde podemos conocer muy de cerca quién era este hombre y cuál es el cambio que hizo en nuestro país. Vemos no solamente su parte médica, su parte de la universidad, de la labor social que hizo, sino también cómo se comportaba en casa con su familia y realmente es una historia muy conmovedora, es una historia muy bonita porque su hijo nos muestra lo mucho que se sentía amado por su papá y el gran ejemplo que su papá le dio. Así que este libro está muy bueno y queremos que lo leas con nosotros. Entonces, no te pierdas esta oportunidad. Ajá, ve ya mismo a revisar los detalles. El link está en la descripción. Como dijo Valentina, mándanos un correo a info@spanishlandschool.com. También ya hemos mandado un correo sobre esto. Revisa tu correo electrónico. Ahí está toda la información. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias una vez más por aprender con nosotros. Gracias, Valentina, por haber estado aquí. Gracias, Andrea, y gracias a ustedes, chicos, por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.